Estamos ya comenzando la conferencia sobre situación de calle en América Latina en su segundo día para este año 2025. Así que les damos muy buenos días a todos los que se están sumando a la transmisión que estamos haciendo en dos salas paralelas, ¿cierto? Esta sala es la que tiene que ver con la temática de representaciones sociales sobre situación de calle, ¿cierto? Las representaciones sociales suelen ser muy complejas en esta temática y están marcadas por situaciones de estigmatización, exclusión social y nos llevan a muchas emociones, ¿cierto? A veces dicotómicas entre que un poco de rabia, un poco de pena, compasión, temor, lástima. A veces están todas las miradas incorporadas en estas representaciones de las que vamos a estar conversando el día de hoy. Bueno. El Centro de Investigación, el Centro de Investigación e Incidencia para la Superación de la Situación de Calle en América Latina, CISCAL, en colaboración con la Universidad de la República, Uruguay, les da la más cordial bienvenida a esta nueva versión de la conferencia sobre situación de calle en América Latina 2025. Ya son varios años en los que hemos estado impulsando desde Ciscal y distintas instituciones universitarias y también organizaciones sociales estas reflexiones y estas conversaciones. A nombre de las instituciones organizadoras, queremos agradecer especialmente a quienes compartirán sus trabajos, investigaciones, sistematizaciones y experiencias durante esta semana, así como a todas las personas que nos acompañan tanto en la modalidad virtual como presencial, desde distintos países, ciudades y territorios de nuestra región. Esta conferencia busca fortalecer el diálogo y la investigación y la incidencia en torno a la situación de calle en América Latina, promoviendo un encuentro entre la academia, las organizaciones comunitarias, las instituciones públicas, los equipos profesionales y también personas que han vivido esta experiencia. Durante estos días escucharemos perspectivas diversas que nos permitirán pensar, tensionar, proyectar nuevos caminos, nuevos diálogos, conversaciones para la dignidad y los derechos de quienes habitan o han habitado las calles de nuestras ciudades. Les recordamos que las grabaciones completas de estas mesas y presentaciones van a estar disponibles en el sitio web de Ciscal y en nuestro canal de YouTube durante las próximas semanas. En esta mesa, como les comentaba al comienzo, abordaremos el tema de las representaciones sociales de la situación de calle. Contaremos con cuatro presentaciones. La dinámica será la siguiente. Escucharemos primero todas las exposiciones y al finalizar abriremos un espacio de diálogo, de conversación y de preguntas. Así que les pedimos a todos los que están conectados puedan ir dejando sus comentarios y preguntas en el chat indicando también a quién van dirigidas, si son a toda la mesa, si son generales o si van dirigidas a una presentación en particular. Tendremos un espacio, digamos, de 15 minutos por presentación. A los 10 minutos les voy a hacer una señal, les voy a decir, ya van 10 minutos a cada uno, disculpen que los voy a interrumpir en lo que estén. La idea es que podamos tener esos 15 minutos cada presentación y tengamos un buen espacio contundente para conversar y poder reflexionar acerca de las presentaciones y las reflexiones que ustedes ya han tenido en sus propios grupos y en sus propias investigaciones. Así es que muchas gracias, bienvenidos a todos y todas y todes. Y comenzamos con la primera presentación, así que voy a dar la palabra a Camila Fitte, que es licenciada en Trabajo Social, eh, becaria doctoral, estudiante del doctorado en Ciencias Sociales y que acompañada, en este caso no va a estar, pero de Santiago Bachiller, que es doctor en Antropología Social e investigador independiente. Su presentación se titula Representaciones sociales sobre personas en situación de calle en la prensa escrita en Argentina durante el 2024. Así que damos el espacio ahí a Camila Fite. Buenas a todos, ¿cómo están? Faltó presentar a Lucila, que es quien va a estar acompañándome hoy, que estuvimos trabajando el estrés con Santiago. Eh,
Así que, Bien, bienvenida Lucila también entonces. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Bien, bien, muchas gracias. Un gusto tenerte acá, Lucía Vizcarra. Bien, voy a Lucía. presentar pantalla que Sí. debería funcionar, pero por las dudas. Bueno, y muchas gracias, por supuesto, es un placer siempre estar acá compartiendo y conociendo otras experiencias. Ahí se ve, ¿no? Sí, ahí se Sí, ve. Cami. Perfecto. Cuando quieras, Lu. Bueno, dale, bueno, voy a comenzar a contarles un poco sobre este proceso esta es la presentación en realidad de lo que es en principio un trabajo exploratorio, es un trabajo que está en proceso todavía. Y bueno, vamos a estar acá contándoles un poco sobre eso, sobre el proceso de cómo se fue desarrollando y los resultados preliminares que fuimos encontrando. Como bien dice, bueno, se trata sobre las representaciones sociales sobre las personas en situación de calle en la prensa argentina y durante el periodo de 2024. La idea de realizar esta investigación fue justamente entendiendo que los medios son productores y reproductores de la percepción de la realidad de las personas, eh, en particular sobre la situación de calle, entendemos que poder comprender eso sirve para hacer un mejor análisis sobre esos procesos de percepción del fenómeno en sí mismo. Eh, Bien, ahí justamente esto, los medios. Para eso, lo que hicimos fue primero toda la parte de estudiar y retomar bibliografía, primero sobre lo que son las representaciones sociales en sí misma, luego fuimos trabajando lo que son autores y autoras que han retomado la situación de calle y las representaciones sociales, y después más en particular todo lo que fue artículos, trabajos que se hayan escrito sobre representación de calle y medios de comunicación en particular. Bien. Bueno, para lo que fue la metodología, utilizamos una metodología cualitativa en principio, donde a través de lo que fue el análisis del discurso empezamos a trabajar. Eh, la metodología en principio consistió en tomar del el Google Alerts, a configurarlo para que cada vez que haya una noticia que incluya las palabras personas de situación de calle o personas sin hogar, nos llegue una notificación y poder sistematizarlo. Eso en un principio hicimos un análisis de cada noticia para ir viendo, poder ver cuáles eran las temáticas que se repetían del fenómeno. Y después de eso hicimos un análisis cuantitativo para poder evaluar la cantidad de notas y también hacer una evaluación de la distribución, tanto geográfica como temporal, es decir, si había más noticias en invierno, en verano, en qué ciudades o provincias del país había mayor cantidad de noticias y demás. Así que tenemos un componente cualitativo y cuantitativo. Por otro lado, bueno, lo que fue el proceso, primero dudas, cómo empezamos, desde dónde vamos a analizar, qué criterios vamos a utilizar. Fueron algunos de los primeros interrogantes que, bueno, fueron surgiendo. Eh, Después vino el tema de la revisión. Fuimos identificando algunos sesgos que nosotras mismas tuvimos a la hora de realizar los primeros análisis. Entonces tuvimos que, bueno, revisar lo que habíamos comenzado a hacer inicialmente y construir etiquetas, las etiquetas a partir de lo que fue la repetición de palabras claves que iban apareciendo. Eh, un ejemplo, no sé, salud mental, se repetía tanta cantidad de veces en tanta cantidad de noticias, por dar un ejemplo, consumo, operativo frío, bueno, demás. Eh, Eso fue como la segunda revisión de las noticias relevadas. Y después ya pudimos empezar a hacer un primer análisis.
Por último, lo que fue la sorpresa, lo que llamamos la sorpresa, que fue los contrastes entre la primera hipótesis que nosotras teníamos con también, a su vez, la teoría, y bueno, y lo que fue apareciendo después del análisis que pudimos realizar. Así que fue como poder notar contrastes entre esas tres instancias también. Em, bueno, después tenemos, bueno, lo que es el corpus de las noticias. Ahí tenemos una imagen de lo que fue el Excel con el que estuvimos trabajando. Se relevaron 324 noticias en todo el año. La mayor cantidad de noticias están concentradas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ahí, bueno, tienen la lista que fuimos ordenando según fueron apareciendo en cantidad de noticias por sector geográfico. Y lo que notamos también, porque hicimos un desglose de lo que fue las localidades y ciudades donde también dentro de cada provincia aparecían más noticias. Y bueno, nos dimos cuenta que la mayor concentración se ubica geográficamente en las capitales de cada provincia. Es un fenómeno más urbano, podemos empezar a decir, eh, y luego en las ciudades más importantes. Y por último, en menor proporción, lo que es en las pequeñas localidades, que también hay, pero es la menor cantidad. Y con eso le dejo el lugar a Cami, que va a continuar. Bien, bueno, yo les voy a contar un poquito acerca de estos primeros resultados que fueron surgiendo, estos primeros análisis. En primer lugar, contarles un poco cuáles fueron estas etiquetas con mayor repetición que fuimos identificando, ¿no? Es decir, estos tópicos o estas categorías que iban apareciendo con mayor frecuencia en las noticias que íbamos analizando. En primer lugar, las que plantean a las personas en situación de calle como destinatarias de asistencia. Encontramos 104 noticias que se refieren a la creación, existencia, funcionamiento, difusión de dispositivos, programas o acciones destinadas a personas en situación de calle, asistenciales, ¿no? Acciones asistenciales, tanto estatales como también no estatales, por otros actores como organizaciones y demás. En segundo lugar, las que plantean a las personas en situación de calle como víctimas de violencia, que en este caso fueron 55 noticias. Acá entendemos las violencias en un sentido amplio, ¿verdad? Como no tanto, no solo pensando en las violencias físicas, sino también simbólicas, verbales, las vinculadas a la decía estatal también. Entonces, por ejemplo, acá incorporamos las noticias que hacen referencia a muertes, por ejemplo, vinculadas a las bajas temperaturas, entendiendo que se trata de violencias estructurales, ¿no? Que tienen que ver con las condiciones de vida que atraviesa esta población. Y algo que también identificamos, que ahí lo ponemos entre paréntesis, es que muchas noticias hacen referencia a lo que es el Registro Unificado de Violencias, que es un informe sobre violencias hacia personas en situación de calle que realiza un equipo de investigación de la Universidad de Buenos Aires. Y que bueno, hay muchas referencias a resultados de ese registro y la sistematización del mismo. En tercer lugar, identificamos 33 noticias que hacen referencia a personas en situación de calle y consumos problemáticos, planteando los consumos tanto como causa como también como efecto de la situación de calle. En cuarto lugar, las personas en situación de calle y la ruptura de lazos. Lo que identificábamos acá es que hay muchos discursos que asocian la situación de calle con una ruptura de lazos afectivos, principalmente familiares, eh, y que los plantean como a la recomposición de esos lazos como la salida por excelencia de la situación de calle, ¿sí? Entonces, esto se combina también con muchas referencias vinculadas a la soledad y al aislamiento o a la separación de la sociedad de las personas en situación de calle como si fuesen personas que están aisladas del resto de la sociedad. Otros puntos en común que identificamos, no con tanta frecuencia, pero que están presentes, que atraviesan, digamos, un eje transversal a varias de las noticias. En primer lugar, la cuestión del clima y la estacionalidad es una constante, tanto en los momentos de ola polar, de bajas temperaturas, como también las referencias a las olas de calor, al verano. Y esto incide en las maneras en las que se habla del tema. También identificamos que trae consigo tipos de intervenciones diferenciadas, tipos de violencias también, nuevos abordajes que se plantean y repercusiones particulares en la salud y en las condiciones de vida de las personas que están en esta situación.
Entonces identificábamos la estacionalidad como un fenómeno que se pondera y que es el invierno, el momento en el que más se habla de la situación de calle. Ahí sí identificamos, que no lo pusimos acá, pero tengo acá los números, que hay 187 noticias en la época invernal, 60 en otoño, 44 en primavera y 33 en verano. Es decir, que a medida que suben las temperaturas, pierde centralidad la temática, por lo menos en los medios que nosotras relevamos. En segundo lugar, esto que mencionábamos antes, la discusión de dispositivos estatales. En tercer lugar, la intervención integral e interdisciplinaria, que aparecía como una propuesta de parte de estos dispositivos, como también las articulaciones entre dispositivos estatales o áreas del Estado con organizaciones u otros actores, eh, y la predominancia de los medios locales. Esto sí es algo que identificábamos que mientras pensábamos que nos íbamos a encontrar con una mayor difusión de parte de los medios hegemónicos, de los medios de mayor alcance, resultó que muchos medios locales de pequeñas ciudades o de localidades hablaban sobre el tema. Y acá abajo Quedan hacíamos, 5 minutos. perfecto, a los acontecimientos o a los hitos que también tomaban centralidad en las noticias que nosotros analizamos, que en primer lugar la presentación de datos, relevamientos, censos, informes, que tienen que ver con la magnitud del fenómeno, con aumentos de la cantidad de personas, etcétera, con la exposición de esos datos. En segundo lugar, la alusión a protocolos, prácticas y declaraciones vinculadas a personas en situación de calle. Y en tercer lugar, perdón, los que plantean a las personas en situación de calle como sujetos de derecho. Acá también, cortito, las voces que más aparecen en las noticias, mayor presencia de funcionarios estatales de distintas áreas y dependencias, luego de voluntarios y militantes, luego ahí muy a la par, investigadores y especialistas en el tema, y en menor medida de las propias personas que están en situación de calle y cuando aparecen siempre tienen que ver con relatos de superación o de historias de vida, ¿sí? Otras cosas que aparecen en menor medida y nos parecía interesante recuperar, y que en verdad tenía mucho que ver con nuestra primera hipótesis en algún punto, por eso la sorpresa, ¿no? Que en menor medida los medios plantean, caracterizan o asocian a las personas en situación de calle con la peligrosidad, con el conflicto y la violencia, con la idea de ocupantes ilegítimos del espacio público o usuarias ilegítimas del espacio público. Esto que decíamos antes, aparecen poco como narradoras de su propia experiencia o como testimonios de su propia situación, y aparecen mucho menos todavía como sujetos activos, decía antes, con proyectos y con capacidades. Bueno, si bien aparece en menor medida, aparece, entonces aquí lo traemos. Y ya para ir cerrando, tal vez fue un poquito rápido, pero bueno, después lo dejamos para las preguntas en el momento de las dudas que puedan surgir. Esto que les decíamos antes, ¿no? Si bien queda mucho trabajo por realizar, esto es un primer acercamiento a las representaciones que aparecen en la prensa escrita de la Argentina durante el año pasado, el 2024. No, por lo menos pudimos empezar a poner en diálogo el trabajo de campo, el corpus analizado de noticias, la teoría estudiada, y esto nos permite empezar a encontrar algunos puntos de encuentro, algunos puntos de tensión y también algunas primeras preguntas para seguir pensando. Acá les traíamos también algunas cuestiones en las cuales nos interesa profundizar cuando vayamos avanzando en el análisis y vayamos arribando a las conclusiones finales. ¿Qué tiene que ver con esto de los acontecimientos e hitos que generan un aumento de las noticias referidas al tema? Los tonos y los tópicos también centrales que predominan y que se pueden consolidar como ejes de análisis. Con tonos nos referimos a en qué tono sí justamente tiene la narrativa de las noticias, ¿no? Indignación, denuncia, reconocimiento, reivindicación, y los tópicos, que son estas categorías que nos queda por construir o revisar. Luego, indagar un poco más en las características de los medios que hablan del tema. Como decíamos hoy, hay muchos medios locales, y bueno, indagar en qué características también estos tienen. Y algo que queríamos mencionar para cerrar, y que si bien supera los alcances y las incumbencias de este trabajo, pero nos parecía relevante, es que a medida que avanzábamos en el análisis, algo que veíamos es que los comentarios de los lectores, vieron que en todas las noticias abajo hay una parte que es de comentarios, que por lo general tiene que ver con alguna red social, eh, que ahí sí aparecían estigmas con muchísima crudeza y fuerza, que por ahí las noticias no explicitaban, pero sí a la hora de comentar quienes leían las noticias aparecían un montón de cosas muy interesantes para hacer otra investigación, pero bueno, nos parecía relevante traerlo porque es algo que nos llamó muchísimo la atención y nos parecía interesante de poder mirar. Así que bueno, hasta ahí estamos. Gracias. Muchas gracias ahí, Camila, Fite, Lucía Vizcarra, por esta presentación muy interesante. Es de verdad impresiona
el número de artículos ahí que pudieron revisar utilizando la tecnología, digamos, que yo que he sido un seguidor de muchas veces, digamos, de estas representaciones sociales en las noticias, impresiona, digamos, ahí el número de notas que pudieron revisar. E interesante también aparece como una cosa es lo explícito, pero sin embargo lo implícito que está instalado ahí en esto de la asistencia, tal vez no hay tanta representación explícita sobre lo peligroso que uno pudiera esperar, pero aparece mucho como, ni siquiera como sujeto de asistencia, sino que como objeto de asistencia ante la inclemencia de la sociedad, del clima, de todo, digamos. Hay hartas cosas interesantes que vamos a conversar después. Así que muchas gracias, Camila, muchas gracias, Lucía. Bien, vamos entonces a nuestra siguiente presentación, que en este caso está liderada por Micaela Traversa, Rosina Márquez, Lucía Corallo o Coralo y William Falcón, que son estudiantes de trabajo social y ellos tienen una exposición que se titula Cuando los medios median. La voz del colectivo Ni todo está perdido, NITEP, a través de los medios de prensa desde su conformación, es decir, desde el año 2018 hasta la actualidad. Así que le damos el pase ahí a Micaela, Rosina, Lucía, William, para que puedan hacernos su presentación. Buenas a todos y todas. No sé si nos escuchamos bien. Ahí se ve bien. Sí, Bárbaro, bárbaro. Bueno, como se mencionó recién, nuestra investigación está enmarcada en la práctica preprofesional como estudiantes de trabajo social en la Universidad de la República, en lo que nosotros llamamos el proyecto integral Sujetos Colectivos y Organización Popular. Acá nos encontramos realizando la práctica con el colectivo de personas en situación de calle NITEP, Ni Todo Está Perdido, que es la primera organización de personas en situación de calle en Uruguay. Y bueno, en lo que refiere a nuestro marco teórico y a nuestros antecedentes, nos apoyamos en diversos estudios regionales que analizan las representaciones sociales, los discursos mediáticos en torno a la situación de calle. Algunas de los autores, autoras que tomamos son Piña Cabrera en Chile, Lucía Molina en Argentina, Oliveri de Sousa Feitosa en Brasil, que sostienen que la prensa no solamente retrata la realidad, sino que también la contribuye a producirla. Y bueno, sumado a esta reproducción, se encuentra que estas narrativas también suponen una fuente de desigualdad y de segregación, porque presentan un abordaje simplificado, superficial, que suma a esto de normalizar las distintas violencias que padecen las personas que están en calle. Y también otro de los puntos centrales que identificamos en esta búsqueda de marco teórico y antecedentes es la poca presencia de las voces propias de las personas en situación de calle en las narrativas de prensa, que esto también contribuye a la consideración de construirlas como un otro radical, como algo que se separa y se diferencia del resto de la sociedad. Y bueno, siguiendo un poco con nuestro marco teórico y antecedentes, lo que nosotras hacemos es identificar unos tres principales ejes conceptuales que refieren a la situación de calle como expresión extrema de la exclusión social, a las representaciones sociales y el rol del discurso mediático como constructor de sentido, y a los sujetos colectivos populares como formas de resistencia, de visibilización y de disputa simbólica. Y bueno, las preguntas que tenemos, que nos hicimos, que nos planteamos en esta investigación, a nivel general, es cómo son los modos en que los medios de comunicación escrita construyen sentidos sobre situación de calle dentro del periodo 2018-2025. Y como preguntas específicas nos planteamos cuáles son las pugnas de sentidos que se presentan en relación a la problemática, qué cambios y qué continuidades existen en las narrativas producidas sobre la situación de calle desde los medios de comunicación. ¿Qué diferencias y similitudes existen en las representaciones sobre las personas en situación de calle y sin hogar entre los distintos medios? Hacemos como una separación entre medios más progresistas, más conservadores o tradicionales y alternativos. Y por último, ¿cómo perciben los integrantes de NITEP, del colectivo, el vínculo con los medios de comunicación? Bueno, acá tenemos objetivos que se condicen en realidad con las preguntas, así que no los vamos a leer. Y bueno, como última cosa referida a la estructura de la investigación, tenemos el enfoque metodológico,
que en líneas muy generales se trata de un abordaje cualitativo, en donde tuvimos como unidad de análisis a las narrativas de los medios de comunicación respecto a la situación de calle en este periodo que venimos hablando, y en donde por un lado realizamos 6 entrevistas semiestructuradas a integrantes del colectivo NITEP, que fueron o que son voceras, voceros del colectivo, o sea, que lo representan frente a los medios de prensa. Y por otro lado analizamos 97 artículos de prensa que mencionan el colectivo NITEP o que realizan entrevistas a alguno o alguna de estas integrantes, basándonos en el análisis crítico de discurso de Van Dijk. Así que eso, como ya dije, vamos desde inicios de 2018, cuando todavía en realidad no existía el colectivo propiamente, pero sí es cuando se desata la polémica que le termina dando origen, entonces englobamos también esas noticias. Y vamos hasta el 19 de agosto de 2025, que es el día que se conmemora el Día de las Luchas de las Personas en Situación de Calle en América Latina y el Caribe. Bueno, ahora vamos a presentar los principales resultados. Están ordenados de acuerdo a los objetivos específicos, o sea, son como 4 bloques: una de sentidos, cambios y continuidades, diferencias y similitudes, y el vínculo de ITER con los medios. A su vez, los primeros 3 se subdividen en 2 partes, que sería como el análisis que surge de las notas, y por otro lado lo que surge de las entrevistas. El último punto, que es el vínculo de ITER con los medios, es el abordaje, se aborda solo desde las entrevistas. Intentaremos ser lo más sintéticos posible y destacar como cosas centrales de cada una de las dimensiones. Referente a cuna de sentidos, en este punto nos parece importante destacar el cambio que se percibe en los medios a partir del surgimiento de NITEP. Por eso es que planteamos un antes y un después. Micaela ya contó cómo el surgimiento del colectivo se vincula a una polémica que tuvo lugar en esta facultad, en la Facultad de Ciencias Sociales del UDELAR, una polémica que fue amplificada por los medios de comunicación, a partir de que el uso de las instalaciones por personas en situación de calle como refugio para las salas de informática, etc. Del análisis de las notas de ese periodo, que levantan esa polémica, vemos que traen la voz de distintos actores como autoridades de la facultad, docentes, estudiantes, pero que no aparece así la voz de las personas sobre las cuales se está opinando. Asimismo, en algunos artículos se evidencia una mirada punitivista, un discurso homogeneizante y una construcción del otro como radicalmente diferente o peligroso. Acá tenemos algunos fragmentos que no los vamos a leer, hay varios que se podrían ilustrar eso. Bien. Tras la conformación del colectivo NITEP, bueno, se asiste como a un cambio radical que también se ve reflejado en los medios de prensa. Yo que sé, aparecen titulares como "Ni todo está perdido", un colectivo integrado por personas que viven en la calle, de la diaria; "Ni todo está perdido", colectivo de personas en situación de calle, fomentado y creado en facultades sociales; un colectivo que quiere darles voz a las personas que viven en la calle, el observador. NITEP aparece en la prensa, entonces, interpelando las condiciones de exclusión, exigiendo ser escuchado y reconocido, demandando, denunciando, reivindicando, pero también proponiendo otras alternativas. También acá hay un fragmento de un compañero de NITEP. Bien. Lo que surge de las entrevistas sobre este punto es que se reconoce, hay un reconocimiento que los medios generan narrativas parciales, estigmatizantes y sensacionalistas sobre la situación de calle. También se habla de la deshumanización a la hora de presentar las noticias y se plantea como que hay un reduccionismo de la situación de calle a la salud mental y al consumo problemático. Se subraya desde las entrevistas la importancia de la ética, la transparencia y el reconocimiento de la humanidad que muchas veces está ausente. Muy bien. El segundo punto, que es cambios y continuidades. Acá queríamos señalar que en el periodo que comprendido para la investigación, se sucedieron gobiernos con distinto signo ideológico. Vamos a detallar. Pero que igualmente durante todo ese periodo la cantidad de personas en situación de calle fue en aumento sostenidamente. Algo que reconocemos como una continuidad, tristemente, son las muertes en calle, y que la prensa fundamentalmente trae ese tema en invierno de la mano de los planes que se implementan desde los distintos gobiernos.
Desde su conformación, NITEP ha reclamado la limitación que implica que se circunscriba la problemática a una estación del año. Acá también tenemos algunos fragmentos que dan cuenta de eso, pero no nos da el tiempo para leerlo, perdón. Desde las entrevistas, bueno, se reconoce que si por un lado, si bien por un lado se reconoce como que hay una mayor, una percepción más sensible hacia la problemática y hacia el propio colectivo, que hay como un reconocimiento de su voz y de su participación, al mismo tiempo se plantea que a pesar de esos avances continúan los recortes de la información, la estigmatización y la superficialidad de la cobertura en muchos casos. Bien. De respecto a este punto de diferencias y similitudes, en realidad lo que hicimos fue tomar como referencia a dos medios, o sea, La Diaria, que como representante de un medio con un discurso más progresista, y al País, que es representando un discurso más conservador, de los cuales de La Diaria, del periodo ese 2018-2025, hay 35 artículos que mencionan a NITEP, porque NITEP aparece, y El País 7 artículos. Acá vamos a decirlo medio rápido, pero bueno, básicamente hay una diferencia en primer lugar en la cantidad de artículos y en la cobertura también que se le da, lo de la temática. Por ejemplo, La Diaria cubre temas como las movilizaciones, las actividades, toma la voz de NITEP sobre diferentes situaciones, y El País, sin embargo, tiene los artículos que analizamos, tres refieren a esa polémica que dio origen al surgimiento de NITEP, y algún artículo este año que es a partir de una entrevista que después en la investigación hicimos un análisis más detallado de ese artículo, pero ahora no nos da el tiempo para exponer eso. Quedan 5 minutos. Sí, por eso, desde los integrantes del colectivo, bueno, sobre este tema, también se reconoce como que hay marcadas diferencias entre los medios de comunicación, que, bueno, La Diaria es mencionada como el medio que dedica más profundidad, y que también en otros medios se entiende que hay más recorte y simplificación de la información. Se habla de una politización de la información, que aparece como algo transversal. Y bueno, de las entrevistas surge que las diferencias entre los medios no son solo formales, sino que también son éticas y políticas. Muy bien, vamos ahora con Rosina, que va a ahondar acá en el último punto, que es el vínculo con los medios desde NITEP. Hola, Rosina. no sé si me escuchan. ¿Se me Sí, escucha? sí, sí, Sí. perfecto. Sí, Bueno, el vínculo con los medios de DENITEP en realidad es algo que sacamos solamente de las entrevistas, y bueno, venimos ya contándoles un poco a través de todos los otros objetivos. Lo principal que sale de las entrevistas es que el colectivo tiene eh, un espacio de preparación, que lo tienen como algo fundamental, que es de preparación para el discurso público, que lo tienen como un lugar político de apropiación de la palabra y de disputa simbólica frente a estos discursos hegemónicos sobre el fenómeno del sinogarismo, y que le dan estas herramientas también, unas herramientas de cuidado mutuo para la preparación previa, eh, que, bueno, que está en esto de anticiparse a las preguntas, de apoyarse entre compañeros, de la elección colectiva también de voceres, de voceros y voceras, que cuentan con una trayectoria ya en el colectivo, bueno, y una adaptación del lenguaje, y entre otras cosas. Todo eso lo hacen desde ese espacio que ellos lo llaman vocerías. Y bueno, en suma, la palabra pública es entendida como un instrumento de transformación capaz de revertir estigmas, generar empatía y fortalecer identidades colectivas. Y bueno, y después tenemos las conclusiones finales para ir terminando. Ahí tenemos un fragmento de una entrevista. En las conclusiones finales llegamos bueno, la relevancia de colectivo NITEP, de cómo introdujo la voz de las personas en situación de calle a la prensa escrita. Realmente notamos ese cambio, se ve en cómo la prensa esa problemática, pero igual sigue siendo tenés, sigue habiendo recortes, eh,
y un tratamiento deshumanizado, como mencionaba mi compañera, y esto de que los medios siguen fijando una agenda, ¿no? Principalmente vimos que la mayor cobertura está en invierno, y tiene que ver con este plan de invierno que existe, y todas las eh, eh, manifestaciones que hay específicamente. También la importancia de ellos, temas que trae el colectivo que antes no se tomaba en cuenta, que frente a un discurso homogeneizante y discriminatorio se contrapone la multicausalidad de la problemática y esto que dicen de las muchas formas de caer en calle. Bueno, la denuncia por las muertes en calle, por el reconocimiento de las causas sociales que hay detrás. Este, eh, bueno, las denuncias por las malas condiciones de los refugios, proponen también la trenza vivienda, trabajo y salud como base de toda política integral y bueno, la reivindicación de derechos, dignidad y participación con esta consigna que traen ellos mismos de nada de nosotros, nada de nosotros sin nosotros, sin nosotros. Y bueno, por ahí más o menos, muy resumido, nuestras conclusiones. No sé si quieren agregar algo más ustedes. Capaz que agradecer solamente acá, muchas gracias. Agradecer, bueno, la atención y también particularmente a los compañeros de NITEP bueno, los que tuvimos las entrevistas, pero también a todo el colectivo por abrirnos las puertas. Y también mencionar también a Santiago Zorrilla, que fue el profesor también que nos guió acá en la investigación. Gracias a todos. Y muchas gracias, Micaela, Lucía y también a Rosina por esta interesante exposición. Es interesante ahí toda la épica de Nitep, ¿cierto? Ni todo está perdido, nos cuentan ustedes ahí cómo todo partió. Y eso no, también aparece como algo interesante, fruto de esta reflexión académica, cómo empieza a aparecer la voz de las personas, digamos, y no solo los análisis desde afuera. Yo ahí una disculpa porque esto es en espacios sumamente acotados, siempre uno anda corriendo y alcanza solo a dar los tips iniciales, así y casi los más destacados, pero bueno, ya tendremos al final un espacio de conversación para ahí abrir. Tenemos ahí ya una pregunta en el chat y invitamos a los participantes que están escuchando estas presentaciones a que pongan sus preguntas en el chat porque al final de las cuatro presentaciones vamos a tener un espacio de diálogo, conversación, para ir incorporando todas esas dudas que aparecen en fruto de escuchar estas presentaciones. Así que muchas gracias ahí a todo el equipo de trabajo social de estudiantes y también de INITEP. A continuación invitamos a Valentina Aguiar, viste, no me equivoqué, licenciada en Sociología de la Universidad de la República y actualmente cursa el segundo año de la maestría en Sociología de la misma institución. Su exposición se titula La imagen de las personas en situación de calle o de calle, sería si estuviera allá, en los Mm. medios de comunicación escrita en Montevideo. Esto es un estudio entre el 2018 y el 2025, así que le doy el espacio ahí a Valentina Aguiar. Muchas gracias. Bueno, como bien decías, esto en realidad son unos avances de mi tesis de maestría que está titulada de esta manera. Yo le cambié un poco el título porque, bueno, quería como focalizar en las noticias que se publicaron este año en torno a la alerta roja por frío extremo que tuvimos en nuestro país. Entonces, bueno, por eso un poco el cambio de título, empiezo como con esa aclaración. Bueno, mi tesis es sobre la imagen de las personas en situación de calle en los medios de comunicación escrita en Montevideo para el periodo 2018 y 2025 y tiene como objetivo general conocer las representaciones que se construyen sobre las personas en situación de calle en los medios de comunicación escrita en este periodo. Para eso estoy utilizando, es una tesis que está en curso, yo todavía estoy cursando la maestría. Estoy utilizando una metodología que es esencialmente cualitativa, basada en el análisis de contenido y con una estrategia basada en el análisis de categorización de membresía de Harvey Sachs.
También tiene un aporte cuantitativo que tiene que ver con, bueno, con esto de encontrar patrones de estacionalidad en la publicación de las noticias, pero me voy a focalizar más en la parte quali en la presentación del día de hoy. Y bueno, hasta el momento tengo una base de datos de las noticias publicadas en medios de prensa escrita entre el periodo 2023-2025, son aproximadamente unas 200 noticias. Y entonces lo que voy a presentar acá tiene que ver como con este periodo 23-25 y después más específicamente algunos meses de 2025. Para poner un poco en contexto, la población en situación de calle de Montevideo ha aumentado a lo largo de los años. Nosotros en Uruguay tenemos información de censos de personas en situación de calle. El primero fue en 2006 y el último en 2023. Y bueno, pueden ver la evolución de la cantidad de personas. En 2006 eran 739 en total y ya para 2023 tenemos 2.756. Ante esta situación, el Estado uruguayo ha desplegado una gama de política pública que tiene que ver con refugios nocturnos, centros 24 horas, el programa Viviendas con Apoyo, que seguramente lo conocen en Chile y en otros países. Y bueno, y también algunas otras leyes que tal vez son menos amigables, que también regulan el uso del espacio público, como la ley de faltas, la ley 19.120, que bueno, esto define usos indebidos del espacio público y prevé la sanción de personas que están durmiendo a la intemperie. Y después está la ley de internación compulsiva, que es la 18787, que prevé también el traslado de personas en situación de calle sin su consentimiento a centros de salud. Entonces, bueno, ese como un poco un pantallazo de qué hace el Estado con esta población. La situación de calle como un fenómeno tan complejo puede ser abordado desde infinitas dimensiones. Yo en el marco de esta investigación me estoy basando en los medios de prensa y qué dicen los medios de comunicación. Y un poco el disparador de mi interés para investigar esto es, bueno, este fenómeno que también comentaban las compañeras de 2018, cuando personas en situación de calle empezaron a concurrir a la Facultad de Ciencias Sociales y a utilizar las instalaciones, y bueno, esto dio como para muchos discursos y muchos testimonios, y algunos titulares que traje acá como para ilustrar cómo se hablaba desde la prensa sobre este tema, ¿no? Como, bueno, el uso de las palabras y ya creo que da como un indicio de que, bueno, se utilizan como palabras que son negativas y que construyen un imaginario estigmatizante y negativo sobre esta población. Entonces, entendiendo que los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la construcción de opiniones sobre los problemas sociales, entiendo que estudiar el contenido de las noticias sobre situación de calle es importante. En tanto esto, pueden reproducir estos discursos que producen un estigma y fomentan esta exclusión de la población de la sociedad en general. Pasando un poco a los antecedentes que guían un poco mi investigación, bueno, las investigaciones están de acuerdo en esto de que los medios de comunicación, y en particular la prensa escrita, son un canal por los que se tratan problemas sociales y se construyen discursos en torno a ellos y se ponen en agenda, ¿no? Como la importancia de un tema también depende de si están las noticias o no. Y este tipo de investigaciones puede ir por dos abordajes distintos, uno cualitativo y uno cuantitativo, que es un poco también lo que planteaba al principio de mi presentación. El análisis cualitativo más basado en el contenido y el cuantitativo en la frecuencia con la que se habla de un tema. Entonces, en cuanto al enfoque cuantitativo, se buscan patrones estacionales sobre las noticias que se publican, se puede ver qué problemas entran y se mantienen en la conciencia colectiva, en la agenda pública, y particularmente en las noticias sobre situación de calle se encuentra una mayor frecuencia en los meses de invierno en todos los países del mundo, ¿no? Como en el norte, en el sur, en Europa, en América, esto es bastante consistente. Y también mencionan esta cuestión de hitos importantes que pueden aumentar la cantidad de publicaciones sobre un tema en un momento determinado, y la contracara de esto es que el público cuando lee tantas noticias sobre el mismo tema se puede volver apático, insensible. Sobre lo cualitativo, bueno, esto de ver qué temas se tratan, las imágenes asociadas a la población, las voces que participan en el relato, y encuentran los antecedentes esto de la situación de calle como un fenómeno individual, ignorando las cuestiones estructurales de este fenómeno, apelando al sensacionalismo, y asociando a esta población al uso de drogas, la basura, el peligro, la sospecha, bueno, también como desprotección, como sinónimo de muerte, como objeto de caridad también que hablaban las compañeras, alguna historia de superación, bueno,
pero todo esto como resaltando características negativas que separan a la población en situación de calle del resto de la sociedad. A su vez, no se le da voz a los protagonistas, las personas en situación de calle no aparecen con tanta frecuencia en las noticias como relevando sus testimonios, y los antecedentes, bueno, concluyen en esta necesidad de adoptar una postura crítica sobre este fenómeno, dejar estas posturas sensacionalistas y ver como otras alternativas sobre cómo reportar lo que sucede, y la importancia de incluir las voces de quienes pasan por la situación de calle como un recurso para crear una imagen más cercana de la realidad y no tanto desde esta imagen negativa que se crea. Entonces, pasando ya a la parte de alerta roja, que es lo que quería compartirles hoy, que estuve haciendo como un pequeño análisis sobre este tema, comentarles que en Uruguay tenemos una ley, que es la 18621, que es competencia del Sistema Nacional de Emergencias y define la alerta y advertencia por riesgo de desastre, emergencia o evento adverso inminente. Es una ley que está pensada en realidad para desastres climáticos, no es una ley que se pensó para tratar con las personas en situación de calle. Entonces, esta ley define varios niveles de alerta y la alerta roja establece cuando hay certeza de una manifestación de un fenómeno que es inaplazable y con aumento de los potenciales impactos, bueno, generar movilizaciones y evacuaciones de la población que se va a ver afectada. En ese sentido, este año en Uruguay tuvimos un invierno muy frío y el 23 de junio de 2025 inicia la alerta roja por frío extremo para personas en situación de calle que se extiende hasta el 30 de septiembre de 2025. Entonces me pareció interesante preguntarse qué dijeron los medios de comunicación sobre este tema, quiénes hablaron y qué temas organizaron la conversación. Bueno, aparecen diversos titulares que hablan, bueno, del fallecimiento de personas en situación de calle, de la participación del gobierno, bueno, de cómo la ciudadanía percibe esto. Y como para poner en contexto, voy a ir rápidamente por esta parte, traje una nube de palabras de los títulos de las noticias del periodo 23-25 y vemos ya cómo el discurso se va como organizando en torno también a, bueno, esto de la internación compulsiva, me parece bastante interesante, es un tema que es bastante debatido acá por la oposición y el oficialismo, y bueno, como un discurso también centrado bastante en el gobierno y en los actores políticos, aparecen menciones al MIDES, que es el Ministerio de Desarrollo Social, a Lema, que es el ministro anterior, bueno, gobierno, ley, ¿no? Como se va como armando un esquema interesante. En cuanto a 2025 pasa un poco lo mismo, son títulos bastante basados en cuestiones políticas que tienen que ver con el gobierno, con el ministerio, aparece el nombre de Sibila, que es el ministro actual de Desarrollo Social, cuestiones centradas en los refugios y así. Y esto es el contenido de las noticias de 2025 y vemos bastante parecido, ¿no? Como, bueno, esta cuestión de la alerta, del frío, cuestiones también basadas en el gobierno, en Sibila vuelve a aparecer, el MIDES también, como son cosas que se van repitiendo y que siempre están ahí. Con este mapa, bueno, muestra un poco las palabras que están cercanas como en el contenido de las noticias y me interesaba ver como esta parte amarilla también que tiene todas estas palabras referidas al sistema de refugios, a la política pública, por ejemplo, y esta parte más celestita que está abajo, que tiene que ver, bueno, con la discusión política y con el debate entre el oficialismo y la oposición en cuanto a las muertes en situación de calle que ocurrieron este año. Con estos escalamientos, mostrarles que, bueno, claramente el contenido se concentra muchísimo en los meses de invierno, como dicen también los antecedentes. Vemos que en junio y en julio está muchísimo más concentrado el contenido que en el resto del año. También mencionarles que para 2025 el año no está completo, yo tengo las noticias hasta agosto, pero bueno, se puede ver una tendencia. Y acá por medio de comunicación, también cómo En se va 5 minutos. bien, cómo se va concentrando, por ejemplo, en La Diaria, que es un medio bastante progresista de Uruguay. Entonces, bueno, lo que voy a mostrar ahora son un poco las voces que participaron de las noticias de Alerta Roja en un análisis de 29 notas de prensa publicadas entre junio y agosto de 2025. Lo que encuentro principalmente es un discurso dominado por los actores políticos, autoridades ministeriales y del SINAE, y también aparecen las personas en situación de calle, la ciudadanía y la academia, pero en menor medida. Entonces, desde la política, las declaraciones se centran en la política pública, la declaración de la alerta roja, el reporte del funcionamiento de los refugios y cuestiones así. El oficialismo, acá en Uruguay gobierna hoy el Frente Amplio, que es la izquierda, destaca el trabajo multidisciplinario y coordinado, la participación de la ciudadanía y las oportunidades que dio esta alerta, esta declaración,
para proporcionar algunos otros servicios y llegar a población que antes no podía llegar. Del otro lado, desde la derecha, se pone en debate como esta necesidad de decretar la alerta roja en vez de utilizar elementos que ya existen dentro del Estado, y como la internación compulsiva, por ejemplo, y bueno, y se debate de esto de la responsabilidad de las muertes de personas en situación de calle. La alerta roja se declara luego de que varias personas murieron en noches muy, muy frías acá en Montevideo y en todo el país. Entonces, bueno, el foco en realidad está en este debate de quién es el responsable, si es el gobierno actual, si es el anterior, quién hizo bien, quién hizo mal, en vez de focalizar en un fenómeno que es realmente de una vulnerabilidad extrema, ¿no? Por otro lado, las personas en situación de calle también aparecen en menor medida y destacan su testimonio como vivencia de la situación de calle marcada por el frío, el hambre, el peligro, la falta de empatía, y se destaca esta necesidad de atender este tema todo el año, no solamente durante el invierno, y la necesidad de respuestas multidisciplinarias que contemplen, bueno, todas las dimensiones de la vida, el consumo problemático, el acceso al trabajo, la vivienda, la salud mental. Por otra parte, la ciudadanía también aparece como relevada su opinión, y vemos cómo la situación de calle ha sido, es cada vez más importante, como percibido como un problema importante dentro de nuestro país. Y lo que se destaca acá es esto, bueno, de las brechas de opinión, los votantes de derecha más afines a una aplicación de medidas de mano dura que tienen que ver con la internación compulsiva y una idea del consumo de drogas como la principal causa de la situación de calle, mientras las personas que votan a la izquierda apelan por un trato más humano y encuentran la causa principal en la pobreza, ¿no? Como una mirada más estructural. Por otra parte, los trabajadores de refugios destacan nuevamente la necesidad de mejores condiciones laborales y una política de Estado y planificada que tenga lugar todo el año, no de nuevo esta demanda de, bueno, todo el año, no solamente en el invierno. Y por parte de la academia, también, como se repite también este discurso, una necesidad de aplicar políticas públicas de largo plazo que contemplen la vivienda, el trabajo, la salud, que sean multidisciplinarias. Destacan las medidas tomadas durante la alerta roja como necesarias e importantes, pero bueno, también la contracara de la necesidad de que esto continúe y que no se puede terminar de atender a esta población una vez que termine el invierno. Y destacan también este énfasis en el consumo de drogas o la cárcel como causas de la situación de calle, que en realidad ignora otras dimensiones que hacen al fenómeno y que son compartidas tal vez por la mayor parte de la población y que terminan generando un imaginario colectivo que no podemos aplicar a todas las personas en situación de calle. Entonces, en síntesis, lo que quería comentarles era, bueno, un poco esto: la muerte de personas en situación de calle es el disparador de la alerta roja este año en Uruguay, y este tema es tomado más como un tema de debate de quién es el responsable de las muertes, y no, bueno, como sentarse a reflexionar un poco más, con más sentido de, bueno, estamos llegando a un escenario que es realmente extremo para esta población, no siempre es extremo, pero la muerte por frío es como la cara tal vez más cruda de esto. Bueno, y las medidas implementadas durante la alerta roja eh, son destacadas por el trabajo interinstitucional y la oportunidad de ofrecer otros servicios, y también se junta con esta demanda de las personas en situación de calle, la ciudadanía y la academia, de políticas de Estado multidisciplinares que tienen que continuar durante todo el año y no solamente ser medidas de emergencia que se aplican durante el invierno. Entonces, bueno, esta reflexión de que la situación de calle no comienza y termina durante los meses más fríos, sino que debe atenderse durante todo el año. Y bueno, por ahí, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Valentina Aguiar. Muy, muy puntual en su presentación. Sí. Tengo un cronómetro acá, estaba calentando. Si no, no queda de otra Sí, sí, hay que ser. en un espacio tan apretado. Oye, qué interesante ahí la cantidad enorme de reflexiones, de conceptos que están incorporados. Es interesante, digamos, cómo esto parte de, por decirlo así, de la irrupción de las personas en situación de calle utilizando la facultad, digamos, la universidad. Es una manera de irrumpir en la academia, no solo desde la investigación, sino que desde el hacer, desde la acción. Y también aparece como algo interesante ahí esos discursos institucionales que de alguna manera, al igual como lo decían al comienzo, esconden imaginarios que están dando vueltas, digamos. O sea, pareciera ser que hay un discurso institucional muy formal, digamos. Sin embargo, aparece en cada relato esos imaginarios que están instalados de manera como prejuicios, digamos, en nuestra sociedad. Así que bien, muchas gracias, Valentina. Ahí tendremos un espacio para conversar al final.
Bien, damos entonces a continuación, vamos a invitar nuestra última expositora, nuestra última exposición, a Vivian Elizabeth Roa. Su exposición se titula Tensiones urbanas, las calles de resistencia como museo a cielo abierto y refugio de cuerpos invisibles. Así que adelante, Vivian. Hola, ¿y me escuchan? Ahora sí. Ah, bien. A ver, voy a compartir pantalla, eh, documento, ¿no? Me dice que no es compatible el documento. Mm, justo fue la presentación que no alcanzamos a revisar. ¿Eh? Quizá si la subís al Drive, quizá de ahí, si no puedo intentar pasarla desde acá. Ah, ¿será que podés pasarla desde ahí? A ver, A ver, Dale, María, vos si me vas puedes. diciendo y ahí, un momento. eh, Ahí sí, se alcanza a ver. Ahí ¿la están viendo? Sí, ¿la Bien, estás un compartiendo? momentito. Sí, no sé si la llegan a ver. sí se ve. Mm, Tensiones urbanas, las calles de resistencia como museo a cielo abierto. ok, Perfecto. un segundo. Ahí, Esme, ¿vos la ves? Sí, 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 ahora Ah, sí. perfecto. Me vas diciendo y voy pasando. Sí, capaz de agrandarle un poquito. Eh, a ver, ¿dónde está? A ver, a modo de presentación. Sí, ahí estoy intentando. Ahí. No, ahí está, Ahí está. perfecto. Bueno, me presento de nuevo. Soy Vivian, pero díganme Esme. Eh, bueno, este trabajo, como para empezar un poco, eh, ¿podés seguir la siguiente? Ahí. La siguiente diapositiva. Ahí está. Una más. Ahí está. Em, La ciudad de Resistencia es conocida desde el año 2006 como Capital Nacional de las Esculturas en Argentina, a través de una ley que es la Ley 26.157. eh, y 4 años después, el Parlamento del Mercosur reconoce a la ciudad como capital del Mercosur de las esculturas. Entonces, como mi investigación tiene un poco que ver con ambas cosas que me interesan, que son la gestión cultural y también la psicología social. La siguiente. Bueno, em, todos los años, bueno, cada 2 años en la ciudad de Resistencia se realiza un evento que se llama Bienal de las Esculturas. Ahí tienen como las imágenes de todas las bienales. Es un evento escultórico donde participan escultores de todo el mundo, em, y, y es de carácter competitivo, eh, y se viene realizando desde el año 1988, a través de una fundación que se llama Fundación Urunday, que también está buscando que la Bienal de Escultura sea declarada patrimonio, patrimonio ay, natural, no me acuerdo ahora el nombre, perdón, del mundo, digamos. Bueno, la siguiente. Esta idea de museo a cielo abierto viene como
como lo indica ahí, pensada como un espacio para incorporar obras de arte a la calle, pero no solamente eso, sino que, o sea, como que haya una integración paulatina entre la, la ciudad y las obras. Em, Como este espacio donde se acerque de alguna manera el quehacer artístico a la ciudadanía. Porque ¿qué es lo que sucede? En la Bienal de las Esculturas se hace a cielo abierto con participación de todas las personas que pueden ir a ver los 7 días en los que los escultores están trabajando y elegir las obras. Algunas de las obras las eligen ellos, otras otros mecenas. Hay otras actividades turísticas y culturales que se dan alrededor de la Bienal. Em, pero ahí está como la contraparte, la siguiente, por favor. Que vemos entonces como eh, está esta idea de patrimonializar las esculturas. La siguiente, por favor. Creo que me confundí acá en el orden. A ver, una más. Ahí, esa era. Ahí está la contraparte de cómo se da esta cuestión de, esta es una fotografía de un fotógrafo chaqueño que muestra, este es el predio donde se realiza la Bienal de Esculturas, y la denomina la otra cara, que es la otra cara de la Bienal, donde hay una persona que está durmiendo junto con los animales que cuidan las personas en este espacio donde sucede la Bienal. Y eso fue como lo que impulsó de alguna manera este como debate entre la ciudad como un museo a cielo abierto y este espacio donde converge también con personas que se encuentran en situación de calle. Ahora sí podés volver para atrás un poquito, un poquito más. Ahí está. Bueno, entonces mi idea era comprender entonces cómo se da este entramado cultural que por un lado implica asumir a la ciudad, que la ciudad de Resistencia opera como un sistema de valores, prácticas y percepciones y significados, eh, y que señala que la cultura está en todas partes, y que bajo esa premisa, para mí resultaba pertinente analizar cómo este espacio urbano se convierte en un escenario de tensiones entre las políticas de patrimonialización y las dinámicas sociales que emergen de esta cotidianeidad, es decir, estas cuestiones que tienen que ver con el museo a cielo abierto eh, como un espacio visible y este lugar que resulta como un refugio de personas invisibilizadas. Ahora sí, la siguiente. Bueno, en la ciudad de Resistencia, ya creo que les dije, pero por las dudas repito, hay más de casi ya 700 obras emplazadas en plazas, veredas, en calles, que van a configurar un paisaje que es singular, una ciudad que posee un patrimonio artístico que se integra a este tránsito cotidiano y produce recorridos estéticos, abiertos y gratuitos. Y sin embargo, en el mismo espacio físico donde se consolidan estos sentidos identitarios en torno al arte, se produce este otro fenómeno que es la situación de calle y
que es como una categoría definida por aquellas personas que viven en el espacio público de manera temporal o permanente, independientemente, bueno, de su género, edad, condición social, estado de salud o nacionalidad. Y en resistencia, según datos estimados del INDEC del año 2022, se estimaba que había una población de 423 habitantes, por lo que alrededor del 0,01% de personas se encontraba en situación de calle. Esta cifra, a su vez, como que hay una cuestión medio difícil, porque no contemplaba a aquellas personas que residían en hogares o dispositivos de emergencia, porque estos lugares fueron llamados viviendas colectivas, eh, y comprendían también residencias de adultos mayores, espacios para contención a víctimas de violencia de género, aquellos espacios donde personas que estaban residiendo por algún tratamiento médico o espacios convivenciales de adolescentes, como englobaba todo eso, entonces hacía que haya un registro mucho más bajo del- de la cantidad de personas que se encontraban en situación de calle. Em, y estas personas, como un grupo subalterno que habita el territorio urbano, desde la supervivencia, va apropiándose de este espacio público y lo va a resignificar. La presencia de estas personas en situación de calle, que se da principalmente en la zona del centro de la ciudad de Resistencia o del área metropolitana del Gran Resistencia, revela el uso del territorio que tensiona la imagen de una ciudad diseñada para el turismo cultural y la circulación ordenada, y bueno, y esta otra imagen de la ciudad como espacio para vivir. Quedan 5 minutos, Entonces, Esme. ¿cuánto? 5 minutos. Bien, bien. Eh, voy acá. Entonces, esta coexistencia entre estas esculturas patrimonializadas y personas en situación de calle van a evidenciar un paisaje cultural que está atravesado por dificultades. El paisaje cultural integra de una manera armónica elementos naturales y culturales que son dotados de valor simbólico y estético, y que consolidan signos positivos del patrimonio local, mientras que los cuerpos de las personas en situación de calle se cargan de significaciones negativas, que se refiere a cuerpos semiotizados, sintetizados, lecturas estigmatizantes que producen cierta distancia, control o rechazo social. Em, Entre estas tensiones, la apropiación del territorio va a permitir comprender cómo el espacio urbano se constituye no solo por los bienes culturales y materiales, sino también por estos cuerpos vivientes que cargan historias, trayectorias y por sobre todas las cosas vulneraciones. Las dinámicas que se observan en este caso se vinculan además con discusiones más amplias que tienen que ver con la territorialidad, las fronteras y las políticas culturales bueno, que tensionan o que emergen cuando hay decisiones externas que configuran las identidades y los modos de habitar el territorio. ¿Podés seguir un poquito más? Una más. Ah, bien.
No, el siguiente. Eh, sí, no importa. Estas, eh, bueno, y en Resistencia, las esculturas reciben de alguna manera un reconocimiento como elementos centrales en la identidad local, mientras que las personas en situación de calle son tratadas con indiferencia o violencia simbólica o violencia física también. Y esto invita a interrogarnos acerca de qué cuerpos, objetos o prácticas merecen cuidado, visibilidad y protección estatal y cuáles permanecen en los umbrales de la deshumanización. Bueno, y por último, estas dinámicas que vemos revelan una jerarquización entre cuerpos y objetos patrimoniales. Las esculturas funcionan como legitimadores del ser chaqueño, mientras que los cuerpos vulnerabilizados tensionan esta narrativa de hacer visible una realidad que el discurso patrimonial busca dejar afuera de la escena. Y, y algunas diferencias se celebran superficialmente, que tienen que ver con estas esculturas, mientras que otras permanecen invisibilizadas o sujetos a discriminación. Esta distinción se va a tornar evidente cuando el objeto artístico recibe mucho más reconocimiento y protección que los cuerpos presentes, orgánicos, que habitan las calles. ¿Puedes seguir una más, por favor? No me queda. Bueno, como esto. En esta imagen se ve justamente esto que acabo de decir, el emplazamiento y el cuidado de las esculturas por un lado y por el otro, aquellas personas que se encuentran en situación de calle que muy pocas veces son visibilizadas o son visibilizadas para el registro o para dar esta imagen de acompañamiento a la situación de calle, pero no para pensar al ciudadano que habita en la calle, sino más bien en aquellas políticas que se están aplicando. Estas tensiones que se expresan en la ciudad de Resistencia van a exponer un territorio que está en permanente disputa simbólica y que esta apropiación del espacio público va a configurar imaginarios que conviven en contradicción. Por un lado, la ciudad que se autopromociona como museo vivo y abierto, y por otro lado, la ciudad que desplaza, ignora o vigila a quienes carecen de vivienda, y ambas dimensiones van a coexistir, pero no en igualdad de condiciones. Bueno, en conclusión, digamos, este análisis permitió reconocer la profunda disparidad entre las políticas de cuidado del patrimonio escultórico de la ciudad y las políticas dirigidas hacia las personas en situación de calle, ya que las calles de Resistencia evidencian un paisaje cultural fragmentado donde los objetos patrimoniales son valorados como símbolos identitarios, mientras que los cuerpos que habitan la intemperie permanecen relegados a los márgenes. Y hay que comprender estas tensiones para poder recuperar una mirada crítica sobre la construcción del territorio, la producción de fronteras simbólicas y el modo en que las políticas culturales y sociales eh, organicen y jerarquicen el reconocimiento en el espacio urbano. Bueno, eso es todo. Creo, no sé si me faltaba alguna más. Nada. Muchas gracias. Gracias, Esme, Vivian Roa.
ahí por tu presentación, ¿cierto? Nos deja ahí una serie de reflexiones acerca de toda esta contradicción que tú, este contraste que tú nos expones a partir de estos cuerpos, ¿cierto? Que merecen ser cuidados y otros que parece que merecen ser o son más bien deshumanizados, ¿cierto? Interesante por toda la simbología que está detrás y de alguna forma cómo nos muestra las representaciones sociales de una manera tridimensional, digamos, a partir de esta cosa del arte de las esculturas. Así que muchas gracias. Tenemos algunas preguntas una vez ya escuchadas estas cuatro presentaciones, así que te pido ahí, no sé, María, me está apareciendo, a ver si pueden aparecer las personas adelante. No, parece que no se puede. Va apareciendo en la Lo- medida que conversa. Sí, Sí, ya, gracias, María. Gerardo preguntaba a Camila Fite y a Lucila Vizcarra si pudieron relevar la presencia en los medios de discursos de odio o visiones ligadas a la necesidad de limpieza urbana y qué presencia tienen en los medios las organizaciones colectivas de las personas en calle. Y Ahí, después para ya dejar perdón. la segunda que le hacía Jacqueline a Valentina, bueno, mencionaba que le parecía muy interesante el enfoque metodológico mixto, cualitativo y cuantitativo, y quisiera saber si conoce estudios específicos que hayan utilizado metodología mixta o cuantitativa, e igualmente si tiene ella documentos ya publicados, y si puede contar los programas que utilizó para el análisis. Eso como para que puedan circular las Va- preguntas y también pueden ir tomando la palabra y hacer otras preguntas. sí, vamos primero con la pregunta que hizo Gerardo Sarachú, ¿cierto? Pedir al equipo que partió. Ahí pudieron relevar la presencia en los medios de los discursos de odio o visiones ligadas a la necesidad de limpieza urbana. No sé si quién quiere partir ahí con esa pregunta. Empiezo si querés, Lu, y después Dale, Dale, dale sí, yo acoto. Camila. dale. Ah, o Lucila, Respecto quien a quiera. esto de los discursos de odio y lo vinculado a la limpieza urbana, lo que identificamos nosotros fueron mayoritariamente algunas noticias que eh, exponían denuncias a las prácticas de limpieza urbana, por ejemplo. O sea, es muy conocido, por lo menos acá en Argentina, en Capital, en la ciudad de Buenos Aires, algunos posteos que hizo el jefe de gobierno de allá, que es Jorge Macri, como un antes y después, ¿no? De la ciudad, luego de algunos operativos de limpieza, que él le llama, que eran básicamente desplazamientos forzados de personas en situación de calle, violencias explícitas a personas que estaban durmiendo de intemperie, y la campaña básicamente era esa, ¿no? En redes sociales, como, bueno, el lugar donde antes pernoctaban estas personas, la ranchada, y el después, el lugar limpio y ordenado, según su paradigma, era el lugar luego de que hayan desalojado a las personas, e incluso videos de los desalojos mismos llevados adelante por las fuerzas de seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Las noticias no tenían, por lo menos las que nosotros relevamos, el tono apoyando ese tipo de prácticas, sino más bien como reportes de las denuncias a ese tipo de prácticas e intervenciones. ¿Sí? No es que directamente expresaban un discurso de odio o reforzaban ese tipo de prácticas, sino que más bien replicaban algunas denuncias de personas de la oposición, por ejemplo, o de organizaciones sociales respecto de esas prácticas del gobierno de Buenos Aires. Bueno, creo que hay un poco como que combino las dos cosas, ¿no? Los discursos de odio y también lo de las prácticas de, uy, perdón, mi perro está de fondo, lo de las prácticas de limpieza urbana. Y por otro lado, creo que había otra parte de la pregunta en relación a en Dice, relación a, dice qué presencia tienen en los medios las organizaciones colectivas de las personas en situación de calle. bien, en este caso, cuando citábamos esto de las voces de voluntarios y militantes, una de las organizaciones de quien más se recupera la voz en realidad es de su referente, que es Proyecto 7, que es una organización integrada por personas en situación de calle, no solo por voluntarios que asisten o acompañan a personas, sino por las propias personas en situación de calle, y en muchas ocasiones se relevaba así la voz del referente de esta organización, no así tanto de las personas en situación de calle que las componen, por ejemplo. No sé si Lu querés aportar algo más.
Sí, en cuanto a la primera parte de la pregunta, nada, añadiendo un poco a lo que dice Cami, eh, principalmente eran denuncias o réplicas de denuncias al protocolo de limpieza, de orden y limpieza de Jorge Macri en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero también algunas noticias que retomaban discursos de él, sin tomar tanto un posicionamiento, sino como decir, bueno, hablamos con esta persona, Jorge Macri, que declara, reproduce estigmas, básicamente, en su discurso, pero el medio quizás sin tomar tanto un posicionamiento. Como esas dos cosas no detectamos tanto como discursos de odio en sí mismos en los medios de comunicación. Y después, bueno, también con respecto a la segunda parte, sí nos hemos encontrado mucho con, no tanto, bueno, el caso este puntual de Proyecto 7 que está compuesto por personas en situación de calle en sí mismas, pero sí también mucho laburo de militantes, voluntarios y demás, que todo eso lo englobamos también en la parte de asistencia, que está como expuesto en los resultados preliminares, em, de lo que es tanto de organizaciones, ONGs, iglesias y demás, que bueno, brindan asistencia muchas veces articulada también con organismos estatales. Y bueno, y eso sí apareció mucho también en las noticias en general, sobre todo en los medios locales, que fue también un poco lo que Cami contaba, de que la mayor cantidad de noticias que encontramos son de medios locales de todo el país y no tanto así de medios de alcance nacional. Ahí agrego Cami. algo que no llegamos a una presentación, pero sí que identificábamos que muchos de estos medios locales que fuimos relevando replicaban noticias de la ciudad de Buenos Aires. Eso sí, es un fenómeno que vimos un montón, ¿no? Como por ahí no eran todos medios de la capital, digamos, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero la mayoría replicaban tanto esto, dichos de funcionarios, operativos que se llevan adelante, trayectorias de organizaciones, todo en réplica de lo que sucede en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por lo cual, también esto, como notábamos que si bien había como cierta presencia federal de los medios, las noticias después hacían referencia a un territorio particular, que es la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, ahí veíamos como algo interesante también para seguir indagando respecto de cómo se va configurando el fenómeno y cómo se habla de esto, como algo que sucede solo en la capital, ¿no? Como esta idea. Y cuando aparecían los medios locales, por ahí sí aparecía como algo novedoso, ¿no? Como hay personas durmiendo en la terminal, como algo nuevo de las pequeñas localidades, o abrió el primer parador de, etcétera, como intervenciones novedosas a raíz de, por ejemplo, vinculándolo a la crisis que actualmente atraviesa Argentina, socioeconómica. Entonces, de repente, bueno, aparece población en situación de calle que antes no estaba en determinados lugares, y bueno, es tomado como algo novedoso en el escenario de algunos territorios. Bueno, creo que ahí contestamos, no sé, cualquier cosa estamos. Agrego una Sí, otra claro. chiquita nada más, que en los lugares estos donde justamente la situación de calle comienza a aparecer en los últimos tiempos y a raíz de la crisis económica, sí ha aparecido como quejas de vecinos, quejas de comerciantes y en algunos casos no tantas noticias, pero sí hablan de arquitectura hostil y de cómo fueron modificando lo que fue los bancos de las plazas, de las estaciones terminales y demás, como para evitar que la gente ocupe espacios donde querían, o sea, los vecinos o comerciantes se quejaban. Sí, la cuestión Yo de la con eso extranjeridad también, lo último, la extranjeridad como algo de esta novedad del fenómeno, como digo, bueno, vienen de afuera, hay que mandarlos de vuelta a las capitales de donde vienen. Esta idea de que también es una representación, ¿no? Esto de que la gente del propio lugar no puede quedar en situación No de es. que invaden Claro. el territorio propio. Entonces, esa idea también aparecía en esas noticias en particular, eh, que bueno, le pagamos el pasaje para que vuelvan a sus lugares, esa era la intervención por excelencia. Eh,
como sucede también a Claro, veces con el tema tenemos. de la asistencia y los DNI, digo, los documentos de identidad, ¿no? Como, bueno, solo atendemos a la gente que es de acá, el resto que se encarga en sus jurisdicciones, bueno, todas discusiones que se abren, pero para mencionar, ahí estamos. Claro, yo creo que ahí un aspecto interesante, quizá ustedes dicen, claro, el discurso de odio no aparece tanto en la prensa, no es tan bien visto, pero hay una aporofobia instalada, digamos, uno lo puede, esto que decíamos al comienzo, lo implícito y lo explícito, ¿cierto? Cuando aparecen estas frases como la que tú señalas, digamos, en el fondo son los vecinos los que quieren tener limpieza en el lugar. Claro, y eso implica que estos otros vecinos que no son vecinos, porque no son de acá, son extranjeros, como dijiste tú, tienen que irse, digamos. Tienen que irse porque de alguna manera fean el lugar y empezamos a hablar de otras cosas de, de, de- de paisajismo, casi abordando el fenómeno de la situación de calle y un poco tiene mucho que ver con lo que conversábamos en todas las presentaciones sobre también cómo se mira a esta población, cómo se mira al fenómeno. A veces es más importante, como tú decías, también en la inauguración del dispositivo, digamos, del artefacto, de la institución, más que la persona misma, digamos, y el sufrimiento que tiene. Bueno, tantas cosas. Ahí está Francis Valverde, hizo un comentario que yo creo que igual vale la pena, tiene que ver con la segunda presentación, que pregunta si NITEP es un espacio donde participan directamente personas en situación de calle. Dice, ¿es un órgano estatal o de la sociedad civil? Yo sé que se lo contestaron ahí en el chat, pero quizá tiene que ver con la misma presentación. No sé si ahí Micaela, Lucía, Rosina quieren comentar algo. Hola. Bueno, nada, un poco lo que respondió ahí Gerardo Sarachu. En realidad, NITEP es un colectivo autónomo. Está bueno ahí capaz que ahora poder contar un poquito más cómo fue que se conformó. Estaría bueno que lo cuente alguien de NITEP, pero vamos a tomar la palabra. En realidad se fue eso a raíz de una situación que pasó en la Facultad de Ciencias Sociales en el 2018, donde surgió la polémica porque había personas que estaban en situación de calle. Acá en ese momento tampoco había muchos lugares diurnos, entonces las personas venían a la Facultad de Ciencias Sociales porque bueno, como refugio, estaba la sala de informática, nada, se empezó como a habitar y a partir de ahí surgió una polémica donde distintos actores, digamos, como que tenían sus posturas, los estudiantes, el centro de estudiantes apoyando, hay unas personas que planteaban echar a las personas, autoridades de la universidad, los funcionarios, bueno, diferentes posturas, pero eso después fue levantado por los medios de prensa y también ahí sumaron, lo pusieron como en la arena pública y sumaron, por lo menos las notas que recabamos nosotros, una visión bastante estigmatizante en general, ¿no? Y a partir de todo ese conflicto se crea un grupo interdisciplinario en la Facultad de Ciencias Sociales, que empieza a acompañar a hacer instancias como de asamblearias con las personas que estaban en la facultad, y a partir de esas asambleas, en una de esas asambleas, es que se conforma el colectivo Ni Todo Está Perdido. Después de eso, eso fue en el 2018, ya NITEC ahora en octubre celebró su séptimo cumpleaños. Siguió funcionando el colectivo de manera autónoma, reuniéndose en diferentes espacios y mantienen distintos espacios a su vez. El colectivo tiene asambleas semanales y aparte tiene diferentes espacios donde abordan la salud, la vivienda, el trabajo. Este, nada, hay muchísimo para contar de MITEP. Ellos después van a Sí. tener una ponencia, creo que mañana de tarde, que es sobre la trenza, que es trabajo bien de salud. Y ¿qué iba a decir? No sé, algo más de... No, eso, Yo, eso, o sea, yo, yo resumidamente es un lo... colectivo militante de personas en sí. situación de calle que surge de esa manera y que en realidad es exclusivamente de personas en situación de calle. Este grupo, que es Trayectorias, sigue acompañando al colectivo desde la universidad. Hay una relación bastante fuerte entre el colectivo y la Universidad de la Ujú. República, pero en realidad son ellos y ellas los que lo llevan adelante al colectivo. Sí, es El colectivo autónomo y no es, depende de claro, ninguna institución, son exacto. autogestionados y tienen aparte proyectos de cooperativas de trabajo, de Casas casas autogestionadas. autogestionadas, un montón de cosas habría que para contar, pero bueno, por ahí un mini resumen. Damos, Súper. yo di el espacio Un a la millón de gracias. pregunta.
di el espacio a la pregunta ahí especialmente porque de alguna forma resume lo que ustedes mismos traen, digamos, ahí Micaela, Rosina, Lucía, William, porque ustedes precisamente incorporan la idea de cómo aparece la voz del colectivo, digamos, en medio como en medio de estos símbolos que hemos estado conversando como representaciones. Es interesante porque aquí la gente irrumpió en el espacio académico y de alguna manera esta institucionalización que se hace, por decirlo así, de darle una orgánica a este colectivo que me encanta ahí, como lo dices tú, un colectivo militante, hace que estas voces empiecen a aparecer ya no solo como las voces de estas representaciones instaladas, digamos, que veíamos en las otras presentaciones. Así que muchas gracias ahí por la aclaración y por supuesto que el que esté interesado, NITEP, hay bastante información en redes sociales y en internet y además vamos a poder tener otros espacios de conversación sobre esa presentación. Tenemos una tercera pregunta. Voy a ir en el orden. Yo sé que hay personas con la mano levantada, pero voy a tratar de ir en el orden de las preguntas que hicieron. Jacqueline Torres Ruiz da gracias, digamos, a Valentina por su presentación. Dice, me parece interesante el enfoque metodológico mixto ahí, cualitativo, cuantitativo. Tuvimos una presentación anterior también de eso. Pero dice, quisiera saber si conoces estudios específicos que hayan utilizado metodología mixta o cuantitativa, igualmente si tienes documentos ya publicados. Finalmente, si nos puedes contar cómo los programas que utilizaste para el análisis. Quizás un poco dar cuenta de cómo las metodologías están al servicio de esta investigación y de descubrir esta conversación que hemos tenido durante esta mañana. Si nos puedes ayudar ahí, Sí, Valentina. muchas gracias, Jacqueline, por tu pregunta. Ahí te pasé algunas referencias que son las que usé para esta presentación. En general, la revisión de antecedentes que yo hice, encuentro que la metodología mixta está bastante presente, sobre todo porque es bastante notorio esto de la estacionalidad, de que en invierno se publica muchísimo más sobre situación de calle. Entonces, bueno, es como un punto interesante también en el debate y combinarlo con el contenido de las noticias también genera como aportes bastante interesantes. Eh, Eso por la parte de los antecedentes, ahí te pasé algunos. Si querés, déjame tu mail y después podemos intercambiar algún otro que tenga en la bibliografía, no tengo ningún problema. Eh, Después en la parte de los gráficos, es un trabajo que yo hice junto con mi tutor. El programa se llama, ya te digo, se llama QDA Miner, lo voy a escribir acá en el chat también. Eh, pero tal, la verdad es que él me ayudó bastante porque no soy todavía muy conocedora de este programa. Eso utilizamos para los gráficos y para las nubes de palabras, y después para la parte de análisis más de las noticias, hice una codificación abierta con Atlas T. Esos fueron los programas que utilicé. Y bueno, en realidad en la parte metodológica de mi investigación, como les comentaba al principio, yo todavía estoy como iniciando un poco este proceso, todavía no terminé la maestría, y sigo como en este proceso de investigación, así que por el momento no he publicado nada al respecto. Ojalá cuando termine y me reciba pueda publicar algo. Pero bueno, por el momento está como todavía en proceso. Gracias, Valentina. Ahí tienes se te abren nuevos desafíos y claro, es interesante poder compartir. Siempre uno cuando comparte sus trabajos, comparte con un poquito de timidez, uno no sabe con qué se va a encontrar al otro lado. Acá se ha dado, yo creo, una conversación bien interesante, ¿ah? Donde está llena de aristas. Lamentablemente estos espacios permiten conversaciones muy acotadas y no permiten tanta profundización, pero aquí Valentina nos compartió tanto las decisiones que tomó, la parte metodológica y también algunos artículos ahí que está revisando. Así que para la persona que preguntó, que es Jacqueline, ahí tiene bastante información. Por otra parte, hay personas ahí, me parece que la misma Jacqueline y otras más señalan que no pudieron escuchar las primeras presentaciones. Todas estas presentaciones quedan grabadas después en el canal de YouTube o en la página web de Ciscal. Así es que ahí se puede encontrar como para poder volver a recorrerlas. Tenemos ahí una pregunta y también la mano levantada. Ahí te pido, le podamos dar el espacio a Sharon Madeiros y Federico Alegre. Son dos personas ahí que parece que quieren hacer alguna pregunta. Le pido que sean muy acotado, por favor.
Buenas, ahí tengo un tema con el micrófono. Estoy solo yo hoy, Federico no, no puede acompañar en esta instancia. Bueno, les hablo de acá de Uruguay y buenísimos los trabajos ahí de las compañeras. Quería hacer un comentario nomás ahí sobre cuando estaban hablando de lo del ITEP y después las compañeras lo mencionaban también. Esto de que en realidad no solo surge como desde la denuncia y de poner en manifiesto todas las situaciones de las personas en situación de calle desde su voz, sino también como desde propuestas concretas, ¿no? Y lo de las viviendas, eh, eh, que son casas comunitarias que mencionaban las compañeras, es algo bien interesante, porque por el momento tienen dos, como negociación ahí con lo que es el organismo del Estado, pero también es esta denuncia de ni casas sin gente, ni gente sin casas, ¿no? Tratar como desde ahí proponer distintos proyectos de acceso a la vivienda, para tratar de un poco zafar de lo que es los refugios temporales. Y también, bueno, otros proyectos de trabajo, las compañeras mencionaban algunos también, que uno en particular surge también de una problemática que son el acceso a los baños públicos muchas veces, personas que están en situación de calle. Entonces, se propuso, se armó como una propuesta ahí bueno, de que vuelvan a aparecer, porque habían algunos baños en el centro de la ciudad, pero que no funcionaban, gestionados por personas también como una posibilidad de trabajo. Entonces, nada, me parece como que es esto, lo de militante que decía la compañera, es algo bien claro y muy interesante de seguir ahí el trabajo de ellos, que tienen obviamente sí, las redes y eso, y, y que está bueno también cómo trabajan, ahí con esto cierro, cómo intervienen de repente en los propios refugios, o sea, esta comunicación entre otras personas en situación de calle, que, por ejemplo, cuando fue ahora la fecha de las personas en situaciones, de las luchas por las personas en situación de calle, ellos hicieron como distintas intervenciones en los refugios nocturnos, en donde iban y hacían como, bueno, una breve charla contando un poco de dónde surge la fecha y demás, invitando también a la marcha y a espacios de participación, como que es una real militancia entre ellos mismos de poder, bueno, personas que estamos en la misma situación, estar como en contacto y bueno, y poder visibilizar cada vez más las luchas justamente, ¿no? Desde las individualidades, justamente por eso el tema de las luchas, pero bueno, es como algo muy interesante el trabajo en ITEP. Gracias, Sharon Madeiros, ahí por su comentario y aporte ahí a la conversación. Interesante ahí. Fíjate que nosotros acá en Chile, una de las cosas interesantes yo creo que se da en esta conferencia de Ciscal es que uno logra comprender realidades de países tan cercanos, somos países tan hermanos, estamos al lado y tenemos a veces realidades tan distintas y otras que se parecen tanto. Entonces, acá en Chile hace varios años atrás, digamos, más de 15 años, hubo una exposición en el Museo de Arte, el Museo de Bellas Artes, y la acción artística que hizo el escultor ahí fue instalar afuera del museo una caseta donde vivió durante 10 días una persona en situación de calle y su pareja. Entonces, él los invitó a ser parte de su intervención artística, lo que generó una polémica. ¿Para qué les digo? A todo nivel. ¿Es esto artístico? ¿No es artístico? ¿Esto es exclusión? ¿Esto es pornografía casi de poner ahí la vida de las personas en situación de calle en una presentación? Y bueno, yo fui a conversar con las personas que estaban ahí para ver si se sentían ellas excluidas y todo eso. Y la verdad que las personas dijeron que, decía, mira, a mí me sorprende mucho que yo ayer, decía, estaba durmiendo y he dormido por más de 20 años en una plaza y nadie me ve. Y acá este artista me instaló aquí y he tenido entrevistas, he salido en televisión, he dado, o sea, me traen alimentación, tengo todo lo que no tuve antes. Entonces, él hacía un contraste en términos de lo que el artista había provocado en su propia vida. No digo que sea espectacular lo que ocurrió ahí, sino que solo cómo aparecen estos contrastes entre lo visible, lo invisible, cuáles son los límites que tiene la intervención pública, la intervención artística, dónde aparece la ética, digamos, cuáles son los derechos que hay que respetar, cómo aparecen estos cuerpos que están totalmente marginalizados en estas otras realidades, a veces mirados de una manera
entre artística, o sea, con símbolos que a veces no cuadran, no cuajan en lo que podría ser una representación humana, digamos, sino que con valores que se contradicen a veces. Así que nada, mira, tenemos en este minuto, todavía nos quedan unos 15 minutos. Yo creo que las conversaciones que se han dado probablemente han instalado alguna reflexión, el deseo de algunos de los que expusieron de poder dejar instalado alguna idea. Así que, ¿qué les parece si las personas que expusieron eh, nos dejan, no sé, alguna idea final, algún elemento que sea importante instalar en términos de desafío, en términos de reflexión acerca de lo que ha sido esta mesa de conversación? El que quiere partir. A mí me gustaría comentar dos cositas. Por un lado, en cuanto a esto que decías recién, nos hemos encontrado con una noticia muy interesante dentro de todo el mundo de reproducción de distintas percepciones del fenómeno. Había una noticia muy linda en la cual se trata de un proyecto de un fotógrafo que decidió entregarle cámaras a las personas en Sí. situación de calle para que tomaran fotografías desde su cotidianidad. A mí, la verdad que todo ese relato me pareció súper enriquecedor. Es un trabajo que hoy en día se sostiene, tienen una muestra, tienen un Instagram, eh, hay muchas personas en situación de calle que se pudieron comprar sus propias cámaras, poder continuar con el proyecto, armar un equipo. Y la verdad que esa es una de las noticias que habla justamente de las personas que son no solo sujetos de derecho, que tienen capacidad, que tienen deseos, que tienen un montón de cosas. Son las noticias que son lo menos, pero bueno, también está bueno resaltar eso, porque también existe. Y después, por otro lado, bueno, escuchando las exposiciones de las demás compañeras, em, tanto con Camila como con Santiago en su momento cuando iniciamos esta investigación y después de leer la bibliografía que veníamos trabajando y las distintas investigaciones, distintos trabajos, esperábamos encontrar otra cosa. Por eso hablábamos de los sesgos con los que estuvimos al principio, porque esperábamos encontrar mucha más estigmatización, mucha más reproducción de connotaciones negativas en cuanto al fenómeno, y la verdad es que nos encontramos con mucha otra diversidad, y no tanto así con esas cosas acentuadas. Ya bueno, les estuvimos contando un poco lo que sí fue lo que hallamos. Obviamente esto es un proceso, recién estamos empezando y nos queda muchísimo por delante, pero bueno, como primera impresión nos quedamos con eso, fue una sorpresa realmente nos dejamos sorprender por lo que fuimos encontrando en los medios. Y no se queda evidencia que no en todos los lugares se da de la misma manera. Así que bueno, muchas gracias por el espacio. La verdad que es muy enriquecedor este intercambio siempre. Lucila, ahí solo para entregar información, si no lo conoces, una de las compañeras ahí me parece que fue la última persona que expuso, que es Vivian, que ESME, nombró ahí a Leonardo Piña, que hizo una investigación en tres países, en tres ciudades, Montevideo, me parece que Buenos Aires y Santiago de Chile, de tres países, donde se hizo el mismo ejercicio que tú planteaste, de pasar la metodología de una cámara fotográfica a un grupo de personas en situación de calle, y ellos pudieron eh, fotografiar las partes más importantes de su vida. Y es muy interesante, digamos, los contenidos que aparecen ahí, las similitudes de la situación de calle en tres países, en tres regiones, y también las diferencias. Entonces ahí te invito a que puedas revisar. Leonardo Piña hizo ese estudio que tuvo varios años, ¿no? Y tengo entendido que todavía sigue, así que gracias ahí por incorporarlo. Por otra parte está el video, el documental que fue lanzado este año, que es en Argentina, que se llama Más allá de tu vereda, que es un documental elaborado por una persona que estuvo en situación de calle y está estudiando audiovisual y dentro de sus tareas hizo un guión para precisamente de elaborar un documental sobre la vida de un programa comunitario, que está un programa radial comunitario
quienes lo lideran son personas en situación de calle. Y él, como ex persona en situación de calle, pero ligado a estos colectivos, desarrolló este documental, los invito a revisarlo, se llama Más allá de tu vereda, también puede ser interesante como para mirar cómo un poco la voz de las personas en situación de calle, de alguna manera irrumpe rompiendo estas representaciones sociales, estos símbolos que están tan instalados y que a veces no se ven, aunque no aparecen los discursos de odio, a veces de manera explícita, sí implícitamente están instalados las aporofobia, el odio, esa indiferencia, pero que está normalmente basada comúnmente en el miedo, digamos, y el desconocimiento que se tiene de esta cruda experiencia que viven nuestros amigos, nuestros compañeros que están en situación de calle. Bien, le damos el espacio. No sé quién más quiere hablar de los expositores para dar sus últimas Ay, reflexiones, ideas. perdón, solo, ay, no, había unas manos levantadas, no sé si. Camila, Sí, cortito igual. Pero digo, sí me parecía muy interesante cómo algunas líneas se tienden y unen a todos los trabajos, ¿no? Pensaba en eso mientras escuchaba a las compañeras. Digo, cómo también ahí va quedando como en evidencia una realidad latinoamericana respecto a la situación de calle. Bueno, si bien con las compañeras estamos muy cerquita, quienes son de Uruguay principalmente, y bueno, y ni hablar eh, que hay otra compañera de acá de Argentina. Pero pensaba esto de el lugar pasivo de las personas en situación de calle, ¿no? Quienes hablan por ellas, no sé, esto de que no sean las voces predominantes en las noticias que hacen referencia a la temática, esto de la estacionalidad, que también lo mencionaban todas, como esto de, bueno, en invierno es cuando más aparece en relación a violencias o a muertes, como a cosas muy vinculadas a ese tipo de situaciones, lo de la asistencia también, ¿no? Bueno, como pensaban en estos puntos en común que un poco tejen como una red entre los distintos trabajos que fuimos presentando, que bueno, digo, no es menor, ¿no? Como bueno, que en cada uno de estos estudios vayan surgiendo algunas conclusiones similares, habla también un poco de eso, de una realidad que es regional, digamos, y que tiene que ver con por lo menos de esta parte de Latinoamérica, que estamos un poco más alineados en el sur. Eh, pero bueno, nada, pensaba en eso, como en algunos puntos en común que como nosotras empezamos, pues las iba escuchando en el resto de las compañeras y decía, che, mira, bueno, eh, lo que encontramos también lo encuentran otras, y me parecía que ahí va como delineando algunas características comunes, algunas conversaciones y diálogos a través de los trabajos también. Y muy bueno, interesante. esa es la idea de una conferencia como esta, cómo vamos de alguna manera redescubriendo lo que nosotros hacemos, digamos, porque como decía yo, a veces la timidez que uno tiene cuando tiene que presentar su trabajo, uno no sabe si lo que está haciendo, qué impacto va a tener, y además con gente de otras latitudes, y acá uno se encuentra con enriquecimiento, digamos, desde el diálogo, desde la conversación, desde el conocer también el trabajo de otros compañeros, compañeras, compañeros. Así que gracias ahí, Camila. No sé si eh, Valentina, Esme, Micaela, Lucía, Hola. Rosina quieren. Ah, no sé si alguien quiere Dale, hablar de Micaela, ¿no? ahí, Lucía, dale. Ah, bueno. No, en realidad, nada, un poco lo que dijo Camila recién, que para nosotros fue re enriquecedor esta instancia, tipo, nos nutrimos pila con todas las exposiciones, nos encantó haber sido parte, aparte, bueno, no somos estudiantes, son como las primeras experiencias que tenemos en investigar y en participar de esto, así que para nosotros fue súper enriquecedor. Y después en realidad nos ganó María, sí, ¿no? Porque en realidad lo que queríamos decir, que habíamos hablado entre nosotros acá, era que queríamos comentar, invitar a ver la campaña Cuando no ve, nos ve, que lanzó NITEP, porque un poco también tiene que ver con esto de las representaciones. Son dos spots, son cortitos, ahí están los links que ya les puso María, que da cuenta como de las múltiples formas de terminar en situación de calle y también complejiza esa mirada tan homogenizante, estigmatizante que hay. También eso, como tener presente eso, que las representaciones, las narrativas que se construyen en torno a las personas también después, o sea, como que impactan o tienen, después justifican determinadas acciones o las violencias que sufren, ¿no? No como tener presente eso y nada, muchas gracias por la oportunidad. No sé si hay algo por ahí.
Todo bien, ok. Muchas gracias a ustedes también por el trabajo y por también mostrar un poco la voz ahí que tiene esa potente experiencia de NITEP, ¿cierto? Que de alguna manera nos muestra toda la fuerza que tiene cuando uno efectivamente deja de hablar uno, por decirlo así, y empieza a escuchar al otro, al verdadero otro, digamos. Entonces, muy bien, muchas gracias. Yo no sé si son realidades que no se ven, yo creo que lamentablemente se ven, pero con unos ojos que están demasiado cargados de valores que a veces no los vemos. Lo peor de todo es que no los vemos. Yo creo que lo peor de todo es que estamos llenos de contenido latente que no es manifiesto, estamos llenos de prejuicios que no nos damos cuenta, digamos, que están instalados en nuestra sociedad y nosotros que aún que trabajamos en esto también a veces los tenemos sin darnos cuenta, que es lo peor, digamos. No hay nada peor que caminar por el mundo creyendo que uno tiene una mirada desprejuiciada. Ahí tiene la mano levantada Esme Vivian Roa. Adelante. Listo. Esme, Bien, ¿estás ahí? Ah, sí, sí, ahí estás. estoy. No, yo estuve leyendo algunos de los comentarios y las respuestas que dieron las chicas, y me parecía como que, de nuevo, sí, cada una de las cosas que estuvimos hablando de alguna manera se van tejiendo y em, vamos como encontrando estos caminos en común. em, y bueno, y cuando hablaba de esta patrimonialización de las esculturas, también surge en esa idea de patrimonializar las esculturas, la idea de ocultar a aquellas personas que se encuentran en situación de calle, alejarlas de la zona del área metropolitana, el Gran Resistencia, dejar la ciudad limpia para que las esculturas sean lo que se ve. Entonces, pensaba justamente en este concepto de una arquitectura hostil, que de alguna manera busca expulsar a las personas de estas zonas de los centros urbanos. Entonces eso, como me pareció que había como una línea en la que se unían nuestros trabajos y lo que vemos, y creo que compartimos, porque lo vemos no solamente en la ciudad de Resistencia, sino en todo el país y en toda Latinoamérica también. Así que nada, muchísimas gracias porque la verdad me sirvió un montón el debate y nada, esperemos seguir encontrándonos. Muchas gracias, Esme, por ahí tus aportes y por todo el trabajo que estás realizando. Que yo creo que con todo lo que presentaste y también las reflexiones nos queda sumamente claro ahí ese contraste que se da entre esos cuerpos tridimensionales que hay que proteger y estos otros cuerpos que hay que deshumanizar, digamos. Así que muchas gracias. Valentina, no sé Sí, si adelante. no, simplemente agradecerles esta instancia, me pareció súper interesante, muy enriquecedor y como no quiero repetir lo mismo que dijeron las compañeras, pero bueno, esto de encontrar puntos en común me parece como súper interesante y que se abren también otras ideas también donde podemos seguir investigando. Y a mí lo que me quedaba cuando hacía este análisis para compartirlo hoy era, bueno, esta necesidad que encuentran no solamente las personas en situación de calle, sino otros actores sociales, de desplegar un sistema de política pública multidisciplinario que contemple muchísimas áreas de la vida de las personas y no solamente la necesidad de dormir bajo un techo, que es esencial e importante, pero bueno, sin perder de vista todas las otras dimensiones de la vida que son igual de importantes para trabajar sobre este fenómeno. Y nada, cómo avanzar hacia eso es la pregunta que me queda como para seguir pensando. Así que nada, muchas gracias. Gracias, Valentina. Y bien, ya estamos cerrando esta mesa.
estamos bien puntuales y la verdad que da como para seguir conversando, ¿ah? O sea, yo creo que un par de preguntas más y nos quedamos aquí muchas horas de la tarde. Yo quería solamente resaltar la energía que tiene la temática calle, ¿ah? Es una temática tan dura, con tanta exclusión, con tantas historias de dolor, pero tiene un magnetismo especial que hace que muchas personas del mundo académico quieran dedicarse a mirar esta realidad y a poder hacer su aporte, y que sin embargo eso no siempre se ve reflejado en las políticas que tenemos y en la manera como la sociedad aborda esta temática. Entonces hay tanto camino que recorrer, y también cómo hacemos de que estas reflexiones no se queden encerradas, creo yo, en las paredes académicas, ¿cierto? Pienso que ahí, por ejemplo, el trabajo de NITEP y de otras organizaciones en Argentina y en otros países han logrado incorporar estas miradas académicas y conceptuales y teóricas, también llevarlas al terreno de la práctica y de la experiencia, y que ojalá muchas más personas tengan la oportunidad de poder reflexionar acerca de sus prácticas, de poder comprender las propias experiencias. Yo creo que esa es la única forma de poder ir mirando con mayor conciencia los juicios que hacemos, las representaciones sociales que tenemos acerca de esta realidad y de otras realidades, como realidades de pobreza, de exclusión social, que de alguna manera vamos construyendo a diario nosotros con nuestro actuar, con nuestras reflexiones, con lo que vamos desarrollando en nuestros comportamientos. Así que nada, un tremendo agradecimiento, chicas, por la energía que le ponen, por gratitud también por esta gratitud que hay, esta gratuidad también que hay de compartir las reflexiones que son fruto de sus experiencias, de sus trabajos académicos también, y también a sus profesores que los han impulsado, también a los que están haciendo trabajos académicos, a tener estas reflexiones acerca de la realidad. Yo creo que nos ayuda de alguna forma a no solo pensar en la realidad, sino que también en idear maneras de transformarla. Eso buscamos en las ciencias sociales, ¿cierto? Que nuestras reflexiones, que nuestros trabajos no solo hablen de la realidad, sino también nos ayuden a transformar la realidad. Así que nada, agradezco profundamente a quienes participaron en esta mesa, así como a todas las personas que nos acompañaron en esta sala. Les recordamos que todas las presentaciones y estas reflexiones van a quedar disponibles próximamente, porque las personas que lideran esta conferencia están pero totalmente full, llenas de trabajo, así que es probable que no se puedan hacer hoy día, pero próximamente van a estar incorporadas en el sitio web y en el canal de YouTube de Ciscal. Así que les invitamos a seguir participando en las siguientes mesas y actividades programadas para esta semana de esta conferencia. Muchas gracias y que tengan una muy buena jornada. Gracias. Gracias, Chao. chao. Chao, gracias. Adiós, muchas gracias. Chao, muchas gracias.